salvó, gracia infinita que me dio mi Salvador, que siendo yo un pecador, mi Jesucristo vino y me rescató. Sublime amor que me salvó, gracia infinita que me dio mi Salvador, que siendo yo un pecador, mi Jesucristo vino y me rescató. Por eso quiero amarle y mi vida entregarle hasta el final. Yo quiero serle fiel. Por eso quiero amarle y mi vida entregarle hasta el final. Yo quiero serle fiel. Por eso quiero amarle y mi vida entregarle hasta el final. Yo quiero serle fiel. Ahora sí, salvo soy. Ahora sí, libre soy. 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 Gózate, hermano, en la lucha, en la prueba, en la dificultad. Debes adorar a Dios. No te canses de servirle. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, gloria, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Sí, Señor, ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que alabo con el alma. Como las aguas del río hacia la orilla del mar, como las aguas del río hacia la orilla del mar, así la gracia de Dios llegó a mi corazón, así la gracia de Dios llegó a mi corazón. Ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy. ¡Hey! ¡Eso! De lo que tengo te doy a prosón. Siéntelo, hermano, en tu corazón. Como las aguas del río hacia la orilla del mar, como las aguas del río hacia la orilla del mar, así la gracia de Dios llegó a mi corazón, así la gracia de Dios llegó a mi corazón. Ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy. Porque la gracia de Dios llegó a mi corazón, porque la gracia de Dios llegó a mi corazón. Ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy. Gracias te doy, Jesucristo, por esta gran salvación. Gracias te doy, Jesucristo, por esta gran salvación. Por eso mi alma te canta con alegría esta canción. Por eso mi alma te canta con alegría esta canción. Ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy. Porque la gracia de Dios llegó a mi corazón, porque la gracia de Dios llegó a mi corazón. Ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy. Porque la gracia de Dios llegó a mi corazón, porque la gracia de Dios llegó a mi corazón. Sublime amor que me salvó, gracia infinita que me dio mi Salvador, que siendo yo un pecador, mi Jesucristo vino y me rescató. Sublime amor que me salvó, gracia infinita que me dio mi Salvador, que siendo yo un pecador, mi Jesucristo vino y me rescató. Por eso quiero
como las aguas del río, hacia la orilla del mar, como las aguas del río, hacia la orilla del mar. Así la gracia de Dios llegó a mi corazón, así la gracia de Dios llegó a mi corazón. Ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí. A toda la amada del Señor, también a los amigos, a los niños, todas las visitas, a los que también nos acompañan a través de las redes sociales, que pronto no pueden estar aquí presentes, de pronto están a la distancia. El Señor Jesús les bendiga y ustedes han escogido el mejor tiempo y el mejor lugar. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a elevar una oración en agradecimiento a nuestro Dios. Su palabra dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Así que vamos a darle gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios amado, porque tenemos un lugar donde congregarnos con toda libertad. Gracias porque nos has regalado la vida, Señor Jesús, y la oportunidad de poder estar congregados con mis hermanos en un mismo sentir, Señor Jesús, de adorarte, de exaltarte, de rendirte toda nuestra adoración, el reconocimiento, Señor Jesús, porque te necesitamos, Señor Jesús, porque tú eres nuestro todo en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias por ser nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro sanador, nuestro todo en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por los amigos, Señor, que vienen a buscar, oh Dios, esa fuente de agua viva, Señor Jesús. Gracias por nuestros niños, gracias por nuestros jóvenes, Señor, por los adultos, oh Dios, aún por nuestros ancianos, esas columnas y baluartes de la verdad, Señor Jesús. Gracias porque tú eres todo, Señor, por tu bondad, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te presentamos este servicio. Aleluya. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará, un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará
y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Aleluya, bendito es nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Aleluya. Solo Él es el que nos da la victoria. Así que les invito, vamos a leer una porción en la Escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 24 versículos. Bendito el nombre de Jesús. Así que cuando lo hayan encontrado, me confirman con un amén. Juan capítulo 4, hasta el verso 24. Y lo vamos a hacer como tenemos de costumbre. Amén. En el nombre de Jesús dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Todos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria al nombre de Jesús. Así que dice la palabra del Señor: vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Así que nosotros adoramos es porque hemos entendido el privilegio de ser agradecidos con esta salvación tan grande.
no como si no supiésemos, sino que el Señor nos ha dado entendimiento para entender cuál es el verdadero. Bendito el nombre de Jesús, Jesucristo, porque tales adoradores son los que el Señor busca que le adoren. Así que el Señor está esperando nuestra adoración. No importa si usted no canta muy bonito, no importa si usted no se cree la gran persona, pero el Señor conoce tu vida, conoce tu andar, porque el adorar no es cantar, el adorar es vivir una vida en reconocimiento a nuestro Dios, a nuestro Salvador, de separación para Él. Es una vida, eso es la santidad, el apartarse del pecado, el separarse para Dios. Eso es adorar al Señor, y eso es lo que el Señor busca en nosotros, que le adoremos en espíritu y en verdad. No un tiempo aquí, no, todo el tiempo, en espíritu y en verdad, mientras duermes, mientras caminas, mientras trabajas. El Señor busca que nosotros le adoremos. Así que vamos a seguir rogándole al Señor para que nuestra adoración nunca cese. Bendito el nombre de Jesús. Sigamos rogando por nuestros ministros. Ustedes ya conocen la necesidad de todos nuestros pastores. No sé si hay alguna nueva, pero ya conocen de los que han dejado o han partido en el Señor. Amén. Y ese dolor, y algunos que también están esperando en el Señor porque tienen enfermedades, situaciones que se presentan en las congregaciones, en las familias pastorales, y aún también en esos lugares donde se necesita rogar para que el Señor siga enviando a su mies, ¿cierto? Disposición también nosotros para seguir predicando el evangelio, porque esto Dios nos lo encargó a la iglesia. La iglesia es la que da almas. Bendito el nombre de Jesús. El pastor solo ministra la grey del Señor, pero nosotros somos los que trabajamos con nuestro testimonio, con la predicación, con todo lo que hacemos para el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Eterno Dios de los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres el dueño de esta obra, Señor. Esto no es por fuerza, Señor. Es con tu espíritu, oh Dios de los cielos. No es, Señor Jesús, nuestra voluntad humana, sino tu eterna voluntad, la salvación de las almas. En tus manos presentamos, Señor, todas nuestras familias pastorales, obreros, Señor Jesús. Mira allí Oraspar, Señor, todos esos lugares nuevos, oh Dios, donde ha llegado alguien a ministrar, Señor. Nuestro pastor aquí, Señor Jesús, para que seas tú guardándole, oh Dios, dándole la fuerza, la salud, la visión. Mira, Señor, aquellos que han partido, la necesidad, Señor, de consolación, Señor Jesús. Seas tú, oh Dios, guardando tu preciosa obra, Señor. Mira las esposas de pastores, Señor, que tienen dificultades, enfermedades, Señor Jesús, y hacen difícil, oh Dios de los cielos, el trabajo en tu obra, Señor. Pero solo tú eres fiel, oh Dios, para guardar, Señor, también a nuestros pastores jóvenes. Guárdales, Señor Jesús. Bendito Dios, y sigue llamando, Señor Jesús, ministros, oh Dios, sigue llamando predicadores a esta preciosa obra, Señor. Sigue añadiendo las almas, usa nuestras vidas para la administración, Señor Jesús, de tu poderosa palabra, Señor. Usa nuestros testimonios, Señor Jesús. Glorifícate de una manera especial en toda la iglesia, en los niños, jóvenes, adultos, ancianos. Glorifícate, Señor Jesús. Coloca a disposición y despierta aún aquellos, Señor Jesús, que se han adormecido, Dios de los cielos. Despiértalos, Señor, con tu Santo Espíritu, porque solo tu palabra tiene poder y da vida, Señor, para que estemos juntos, unidos, adorándote, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte.
y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y caemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Santo es nuestro Dios.
Él se merece lo mejor de nuestras vidas. Aleluya. Porque Él es lo mejor en nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Pueden estar cómodos. Y vamos a presentar nuestras peticiones y agradecimientos al Señor. Estaba meditando en ese coro, ¿no? A veces no le damos lo mejor, sino que pues venimos a entregarle nuestras enfermedades, ¿no? Venimos a entregarle, se nos olvida a veces ser agradecidos con el Señor, porque eso es lo mejor, ser agradecidos con el Señor. Yo sé que si usted está aquí es porque Dios ha hecho un milagro, y un milagro muy grande, porque nosotros no le buscábamos, pero Él fue a buscarnos allá donde nosotros estábamos. Él se tomó esa delicadeza de insistirnos para traernos aquí, bendito, y para tenernos enamorados de Él. Bendito el nombre de Jesús. Así que bueno, si hay alguna petición o agradecimiento al Señor, pues esta es la oportunidad. Sí, mi hermano Carlos. En el nombre de Jesús.
el Señor el rogar por nuestros gobiernos, porque eso es lo que nosotros nos tenemos que dedicar a hacer, a orar por ellos, por las almas, por nuestros enemigos. Eso es lo que necesitamos rogar, porque Él es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor puede hacer posible lo imposible. Solo es necesario creerle al Señor. Si usted tiene alguna necesidad que no se la ha declarado a la iglesia, pero el Señor la conoce, aquí también está el altar. Eso es un acto también de humillación y obediencia al Señor, de confianza en el Señor. Aun cuando no tenemos fe, también el Señor le podemos pedir la fe para creerle a Él. Así que les ruego, hermanos, levántese, póngase en pie, levante sus manos con toda libertad, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Eterno Dios de los cielos, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor Jesús, por haberte conocido, Señor Jesús. Gracias porque tú sigues mostrando tu poder, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, Señor Jesús. Delante de ti estamos agradecidos, Señor, porque nosotros vivimos cobijados bajo la cobertura del Altísimo, porque habitamos bajo la sombra del Omnipotente, porque tú eres el único que nos guarda sin importar la dificultad, Señor Jesús. La situación quizás, Señor, sin documentos, de enfermedad, de tantas circunstancias, Señor, que se presentan, de accidentes, tantas cosas, pero tú siempre nos guardas. Unas nos damos cuenta, otras ni siquiera, Señor Jesús, nos damos cuenta de que tú eres quien nos protege, Señor, de que tú nos tienes en tus manos, oh Dios. Pero seguimos rogando a aquellos que no han reconocido tu nombre, Señor Jesús. Y aunque tú bendices, Señor Jesús, y haces llover sobre justos y sobre injustos, aquí está tu pueblo clamando, Señor, por aquellos, oh Dios, que no tienen el amparo, para que tu misericordia sea alcanzándolos, Señor Jesús. Tú conoces, oh Dios, la niñez, Señor Jesús, que se levanta en medio de todas estas dificultades y situaciones, Señor. Allí en Venezuela también, todos esos niños que se han quedado huérfanos, Señor Jesús, sin ningún amparo, Dios de los cielos. Pero tú eres, Señor, nuestro refugio, Señor. Es socorro, Dios, de aquellos, Señor Jesús, inocentes, Señor. Tú eres fiel, Señor Jesús, para guardar, Señor, a la viuda, al desamparado, al oprimido, Señor Jesús. Mira a nuestros ancianos, Señor, mira a la hermana Blanca, Señor, esa situación, para que seas tú glorificándote. Mira la vida, Señor, de Ruby, Señor, mi hermana Janet, Señor Jesús. Glorifícate sobre nuestras familias que aún no te han conocido. Ten misericordia, oh Dios. Mira nuestros gobiernos, Señor Jesús, nuestros presidentes, oh Dios. Tú eres quien pones y quitas reyes, Señor. A veces está para castigo, otras veces para bendición, Señor. Pero solo tú tienes toda soberanía de las decisiones, Señor Jesús. Glorifícate, guarda a tu pueblo, Señor. Tu palabra dice que para que tengamos días de reposo, Señor, porque solo tú eres nuestro reposo. Solo tú eres quien nos guarda, Señor, nos cuidas, oh Dios. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, gracias porque tenemos al Dios más grande. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Porque nunca falla tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. Puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre acto de salvación.
nos puede salvar y nos puede salvar por siempre. Todo de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tú los guías y a tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy, el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito es nuestro Dios. Ese es el lugar más especial para nosotros. Quizás muchos quisieran ser reyes o príncipes o tener una especialización, un doctorado, tantas cosas que la sociedad considera como grandes, como profesionales, pero lo más especial es nosotros poder estar a los pies del Señor, aún porque de lo vil y menospreciado escogió Dios, dice que para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte, bendito, porque quizás no daban un peso por nosotros o éramos menospreciados, pero el Señor para nosotros es su especial tesoro, bendito el nombre de Jesús. Así que es un privilegio ser hijos de Dios, bendito el nombre de Jesús, ser hijos del Rey. Pueden estar cómodos y ahora pues tenemos el privilegio también de aportar para la obra del Señor, porque esto es un privilegio que el Señor nos ha dado. Antes derrochábamos o desperdiciábamos la bendición que el Señor nos da, ¿cierto? Porque todo lo que nos da viene del Señor, pero ahora tenemos la bendición de poder invertirlo en el Señor, en el cielo. Dice que donde la polilla y el orín no corroe, bendito el nombre de Jesús. O sea que aparte de ser agradecidos, también el Señor nos va almacenando tesoro. ¿A quién? La hermana Juliet y la hermana Yané.
nos van a recoger la ofrenda, los diezmos, los votos, todo lo que el Señor le ha colocado a cada uno en su vida para dar, para aportar a la obra. Porque no damos de lo que es nuestro, sino de lo que es del Señor. Bendito el nombre de Jesús. También le damos la bienvenida al joven, a Johan, ¿es? Bienvenido a Jacksonville. Bueno, vamos a orar en agradecimiento. Eterno Dios, gracias por tus bondades, Señor. Gracias por tu fidelidad. Porque tú nos das la vida, Señor, les das la vida a nuestros esposos para ir a hacer el trabajo, Señor, los guardas en las carreteras, Señor, les da la inteligencia, la sabiduría también para saber resolver aún allí en sus trabajos, en sus empleos, Señor, y para hacer testimonio vivo. Gracias, Señor Jesús, por guardar a tu iglesia. Gracias porque tú bendices nuestros ancianos, nuestros niños, Señor. Todos, oh Dios, nunca nos hemos ido a acostar sin un pan, Señor Jesús. Siempre nos has dado todo, nos has saciado en abundancia, mi Rey. Y nos permites contribuir, Señor Jesús, para tu preciosa obra, Señor, aún para lo que nosotros también disfrutamos de ella. En el nombre poderoso de Jesús, sigue, Señor, multiplicando toda bendición espiritual, material, Señor, familiar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi ofrenda doy, aleluya. Mi ofrenda doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya. Mi ofrenda doy, toda adorar para el Señor, toda adorar para el Señor, toda adorar para el Señor, que nos bendecirá. Ofrenda doy, aleluya. Mi ofrenda doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya. Mi ofrenda doy, toda adorar para el Señor, toda adorar para el Señor, toda adorar para el Señor, que nos bendecirá. Amén. Bueno, recordándole los anuncios, esta semana el servicio del viernes es servicio general. A las 8 de la noche. Es para el Señor, así que toda la iglesia está invitada. Bendito el nombre de Jesús. Y también el domingo a las 10:30 la escuela dominical. Recordándoles también que de este sábado el 8 de agosto, tendremos nuestro servicio misionero a las 6 de la tarde, misionero juvenil, donde nos van a acompañar otras congregaciones y también donde nos vienen a predicar la palabra del Señor. Así que invítese usted mismo, invite también a sus amigos y los que tiene cercanos, invítelos, no deje de extender esta invitación para que vengan también a conocer del Señor. Así que sábado 8 de agosto, en el nombre de Jesús. Y Dios les bendiga. Vamos ahora al plato fuerte. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, amada iglesia. Sean bienvenidos esta noche a la casa de Dios, a enriquecernos cada día más de lo que Dios tiene para nosotros, porque cada vez que venimos delante de Él, nos enriquecemos. ¿En qué? En el conocimiento del Señor Jesucristo, porque cuando oímos la palabra nos llenamos de fe, nos llenamos de esperanza, de confianza, de fortaleza en el Señor. Y cuánto más, porque más le conocemos, y entre más le conocemos, más nos enamoramos del Señor, de su misericordia, del amor tan grande que Él también tiene por nosotros. Amén. Bueno, saludamos a todos los hermanos, la visita. Hermano Johan, bienvenido en el nombre del Señor Jesús. Viene de las tierras de Hialeah, Florida. Amén. Bueno, le damos un saludo a la familia del hermano Johan, su padre, el pastor Alex Campo,
allí en esta ciudad, su señora madre, sus hermanos, sus hermanas, que Dios los guarde, los bendiga. Son hijos de la iglesia de aquí, son hijos de este lugar, y nos sentimos contentos verlos aquí en la casa del Señor. Amén. Vamos a estar en pie esta noche, por favor. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. Vamos a leer estos textos de la palabra del Señor, muy conocidos de nosotros, pero sé que nos va a dejar una muy bonita enseñanza esta noche a cada uno de los que hemos venido a este lugar. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios en forma alternada en el nombre del Señor Jesucristo. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todos juntos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hay una pregunta aquí para que meditemos en esa pregunta esta noche. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Medítelo en esta noche. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos deseamos que el Señor nos hable esta noche y nos prepare para que usted y yo entendamos cuál es esa voluntad de Dios, para que usted y yo la podamos vivir en nuestra vida? Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta noche estamos ante tu presencia. Deseamos que tú ministres nuestras vidas a través de tu preciosa palabra. Hoy necesitamos entender más que nunca tu voluntad. Ilumínanos, Señor, a través de tu preciosa palabra, porque es tu palabra la que nos vivifica, es tu palabra la que nos sostiene, nos mantiene en pie para seguir adelante en esta vida cristiana, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos en esta noche. Este pasaje que leímos nos enseña una gran verdad, y es que la familiaridad con Dios depende de hacer su voluntad. O sea, que la familiaridad que nosotros tengamos con el Señor depende es de hacer su voluntad. Porque él en el verso 35 nos lo aclaró, ¿cierto? Cuando leemos estos textos nos llama la atención algo. Mire que el Señor no se dejó llevar por su consanguinidad. Porque ¿quiénes estaban afuera? Su mamá y sus hermanos. Por eso él aclara aquí: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quiere decir que el que está diciendo esto es el mismo Señor. Y es una tremenda declaración, amén, que da el Señor. Por eso vamos a hablar de la voluntad de Dios, haciendo unas precisiones conforme a su palabra para hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que se necesita? Yo quisiera preguntarles, ¿qué será esencial? ¿Hacer la voluntad de Dios o vivir en la voluntad de Dios? Muy bien, pónganse 10. Vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque algunos la hacen circunstancialmente, pero a veces no hacemos, ¿cierto? A veces no hacemos la voluntad de Dios. Pero el que vive en la voluntad de Dios las hace, hermano, las 24 horas del día. Cuando se vive en la voluntad de Dios,
nada ni nadie te saca en lo que tú estás definido con el nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. El que vive en la voluntad de Dios no le cuesta hacerla. Mucho menos hay que empujarlo. Al contrario, hermano, le agrada en sobremanera hacer la voluntad de Dios, porque ha comprendido que esa voluntad es más perfecta que nuestra voluntad. Y se da cuenta que esa voluntad de Dios es agradable, ¿cierto? Pero en cambio la voluntad de nosotros es caprichosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para vivir la voluntad de Dios hay que conocer esa voluntad. Por tanto es necesario. Entonces, ¿cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? Número uno, yo necesito que venir a su casa para oír su palabra, porque la palabra de Dios me guía a conocerle a Él. La palabra de Dios me guía a darme cuenta qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Porque a través de esa palabra, hermanos, empezamos a darnos cuenta de su voluntad. Todos nosotros tenemos emociones, pero las emociones expresan los sentimientos. El conocimiento que expresa lo que sabemos, pero la voluntad expresa lo que queremos. La voluntad expresa lo que queremos. Por eso cuando usted expresa, quiero esto, allí que está llevando tu voluntad. Usted está expresando su voluntad. Y también en lo contrario, cuando usted no quiere algo, que está reflejando ahí también su voluntad. No quiero esto, no quiero aquello. Lo que queremos expresar, lo que hacemos. Lo que queremos expresar, lo que hacemos. Y lo que hacemos expresa lo que somos. Por eso uno, hermanos, a través de lo que uno profesa, de lo que uno se mueve, a través de lo que uno se manifiesta, hermanos, mire, sin usted estar predicando el sermón más suculento de la Biblia, usted está reflejando a través de eso que usted está en la voluntad de Dios. La gente percibe que usted no actúa ni se mueve como la demás gente. Al contrario, usted cada paso que da, cada opinión que da, usted primero como que medita en la palabra de Dios. Yo tengo que fijar que lo que voy a hablar, porque esto que voy a hablar estoy dando a conocer sobre quién está puesta mi voluntad. Y la gente percibe eso. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces esto va más allá de lo que usted puede pensar. Todo lo que Dios hace, ¿qué es lo que usted ve lo que Dios hace? ¿Qué está expresando el Señor allí? Su voluntad. Todo lo que el Señor hace expresa su voluntad y también expresa quién es Él. Quiere decir que Dios no se mueve así como sin tener sentido de las cosas, o no hace las cosas al azar. Usted y yo no estamos aquí porque el Señor está haciendo un ensayo con nosotros. Usted y yo estamos aquí porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo ya estábamos en la mente de Él y por eso nos separó para Él. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Nuestro Dios salva porque Él es salvador. Él sana porque Él es sanador. Él liberta porque Él es libertador. Él justifica porque Él es justo. Mire, hermanos, mire la grandeza del Dios que usted y yo tenemos, que a pesar de nosotros haber sido injustos, Él nos pasó por justos, por el amor tan grande que Él siente por nosotros. Él santifica porque Él es santo. Todo lo que Él hace es la expresión de su voluntad y determina lo que Él es.
Quiere decir, hermanos, que nuestra voluntad está puesta en el Señor y sabemos que el Señor no nos va a dejar desertar ni nos va a hacer cambiar de opinión hacia Él. Alabanzas al Rey de la Gloria. Pero ¿sabe algo? En medio de todo esto tenemos un Dios sensible que sabe, que conoce. Y cuando miramos todo esto, hermanos, estamos viendo los atributos de Dios. Usted sabía que aún el diablo actúa cuando a lo que es, y esa es su voluntad. Amén. ¿Por qué miente? Porque la Biblia dice que es mentiroso desde el principio. Porque él ha hecho todo lo que ha hecho. Porque él es homicida. Porque todo el tiempo, hermanos, él ha sido engañador. ¿Por qué, hermano, roba? Porque ha sido ladrón. Esa ha sido la voluntad del Satanás. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Por qué un pecador peca? Porque es pecador. Esto se obtuvo ¿desde dónde? Desde la caída de Adán. Toda la raza humana, hermanos, íbamos al pecado. Esa era nuestra naturaleza. Alabanzas al nombre de Jesús. Observe, hermanos, Dios puso su voluntad en la creación. Vamos a mirar la palabra de Dios para que usted vaya anotando y vamos a apoyarnos en su palabra para que comprendamos un poco más. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra del Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Qué dice más? Porque tú creaste todas las cosas. ¿Y qué más dice? Si se da cuenta que la creación fue hecha a causa de la voluntad de Dios. Todas las cosas fueron hechas conforme a su voluntad. Alabanzas al Rey de la Gloria. La palabra de Dios nos lo está afirmando y nos está dando a conocer esto. Segundo, la palabra de Dios fue inspirada por su voluntad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. En la revelación Él puso su voluntad. Esto fue una iniciativa de Dios para darse a conocer. Efesios capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice la Escritura: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Él quiere, hermanos, que el hombre le conozca. Por eso Dios, hermano, cuando usted va a la palabra de Dios, ahí le estamos conociendo tal como Él es. ¿Cuál fue su propósito? Aquel Señor realmente se dedicó o vino a este mundo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Que le conozcamos a Él. Nosotros, ¿sabe qué? Dice, quiere que el hombre me conozca. Nosotros venimos y estamos aquí cada día. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros? Aparte de venir a hacerle culto a Dios, aparte de adorarle, de postrarnos, de presentarle nuestras peticiones. Yo pienso que en cada uno de nosotros lo que debe de haber el sentir es que cuando llegamos a este lugar, cuando venga la palabra de Dios, mi deseo
debe de ser de yo conocerle más al Señor. Porque entre más le conozco a Él, me doy cuenta qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Qué es lo que Dios nos está preparando? ¿Qué es lo que Dios, a qué instancia el Señor nos quiere llevar para que nosotros aprendamos a vivir en esa voluntad? No solamente de conocerle a Él por su palabra, sino que usted y yo aprendamos a vivir en esa voluntad y que no nos cueste para nada hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora en esta iluminación, porque una cosa es conocer y otra cosa entender. Todos nosotros de pronto, mire, lo vamos a poner en este ejemplo para que lo podamos entender. Cada uno de nosotros tenemos un carro, ¿sí o no? Y usted conoce su carro. Pero ¿será que usted puede darse cuenta cómo funciona ese carro? Usted solamente le da start, pero usted ignora todo lo que pasa dentro de ese motor, de esa transmisión. Claro, una cosa es conocer, pero otra cosa es entender. Y lo que Dios quiere, hermanos, aparte de que le conozcamos, es que lo entendamos. Alabanzas al nombre de Jesús. La iluminación es hablar del entendimiento. Yo tengo aquí una versión que me llamó la atención hoy que estaba estudiando. Efesios capítulo 5. El verso 17 nos dice así el Señor en su palabra. Nueva traducción viviente. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. O sea que nosotros nos tenemos que proponer, hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos? Porque muchas veces de pronto nosotros hacemos cosas que a nosotros nos parecen. ¿Y qué tal que esas cosas que a nosotros nos parecen no es lo que Dios quiere? Pero cuando ya lo entendemos, cuando ya lo comprendemos a través de la palabra de Dios, vamos a hacer lo que Él quiere. Y no nos va a costar. Al contrario, esto nos va a agradar. Por eso, hermanos, el propósito no es solo que usted recuerde esta prédica esta noche. No, yo me acuerdo de la prédica. No, es entender esta predicación. Y cuando uno entiende esta predicación, ¿de qué estamos hablando esta noche? Cuando entendemos, hermanos, la voluntad de Dios, esto no se nos olvidará. Lo vamos a llevar a la práctica. Porque todos los días usted y yo tomamos decisiones en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el hogar, en el barrio, en la familia, aún con nuestros seres queridos que no le conocen al Señor, pero nosotros, Dios nos va a iluminar. Hay que actuar de esta manera para que ellos comprendan el plan de Dios, no solamente para nosotros, sino para los que a Él no le han conocido. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice, mire hermanos, fuimos adoptados por la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que no éramos hijos, ¿cierto? ¿Qué éramos? Criaturas. La Biblia lo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? ¿A todos los hijos? A toda criatura. Entonces mire que Él no aprieta, ni fuerza, ni empuja. Todo aquel que en Él creyere será salvo. Entonces la gente necesita tomar una decisión. Pero dice que todos los que creímos, allí comenzó a operar algo importante. Nos dio potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, hermanos, que lo que actuó en nosotros fue la voluntad de Dios. Vamos de nuevo a la Reina Valera. Efesios capítulo 1. Porque vamos a comprender por qué, hermanos, nos convertimos en hijos.
no fue algo que aconteció al azar. Lo dije ahorita en la predicación. Verso 4 del Efesios 1. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. ¿Y qué más dice? En amor, habiéndonos predestinados para hacer ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que por la voluntad de Dios es que usted y yo somos hijos. ¿Alguien le quiere agradecer eso al Señor esta noche? Alabado sea el nombre de Jesús. Nos hizo, nos adoptó para que fuésemos sus hijos. Y en nuestra regeneración también Él expresó su voluntad. Santiago capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. O sea que todo lo que acontece en nuestra vida, en el proceso de cada uno de nosotros, aquí está operando es la voluntad de Dios. Amén. Dice aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir, hermanos, que algo tiene que operar. Nos hizo nacer ¿qué? Por la palabra de verdad. Quiere decir que el hombre y la mujer necesita oír la palabra de Dios. Porque cuando oye esa palabra de Dios, eso es lo que nos hace nacer. ¿Por qué, hermanos? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Aquí el Señor está hablando de un nacimiento biológico, sino de un nacimiento espiritual. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. O sea que es beneficioso oír el evangelio. Es de gran valor que nosotros oigamos el evangelio, que las almas escuchen el evangelio, porque si no escuchan el evangelio, difícilmente podrán nacer de nuevo. Porque cuando usted trae un corazón sensible al oír la palabra, usted nace de nuevo. Amén. Estamos hablando aquí espiritualmente. Donde usted lo observa, ¿qué es lo que va a pasar cuando usted oye el evangelio? Y usted se da dando cuenta lo que le estaba diciendo al principio. Se da cuenta que hay cosas que Dios no le agrada. Se va dando cuenta que Dios no la va con la idolatría. Y cuando comienzan a predicar, dice, uy, ¿cómo así? Yo hacía esto, yo hacía aquello. Y como que esa palabra retumba dentro en la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si esta persona quiere hacer la voluntad de Dios, comienza a recapacitar. Pero es que es la palabra de Dios. El pastor o el hermano él predicó la palabra de Dios, pero él lo que expuso fue la Biblia. Y cuando esa Biblia se expone, es Dios hablándome, es Dios corrigiéndome. Entonces, ¿qué es lo que acontece allí? Usted va a comenzar a observar que usted ya no practica lo que practicaba antes. Al contrario, ya lo atrae más a la casa de Dios. Es que allí me hablan la verdad. Yo esto no lo sabía. Yo esto no lo entendía. Entonces, ¿qué pasa con él o con ella? Ya no practica lo que hacía antes. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando usted ya no practica lo que practica antes, eso es lo que se llama nacer de nuevo. Nació de nuevo. El poder de la palabra, porque el evangelio es poder de Dios. El poder de la palabra comenzó a hacer un efecto poderoso en su interior. De pronto al principio está luchando con los que están a su alrededor, sus compañeros, y de pronto no quiere quedar mal. Pero como es más poderoso la palabra de Dios,
que la amistad, porque usted se está dando cuenta que necesita ser salvo y que de la manera que está viviendo no le está agradando a Dios. Pero cuando comienza a vivir esta palabra, comienza a darse cuenta, yo necesito hacer la voluntad de Dios. Y esta palabra, hermanos, comienza a hacer ese efecto. Usted nace de nuevo por el efecto de la palabra de Dios. Y sabe algo, solamente Jesucristo es el único que tiene el poder y la capacidad de transformar cualquier ser humano. No importa los vicios que tenga, no importa lo más profundo que haya tocado, pero cuando Cristo llega, hermano, con el poder de la palabra de Dios, eso es lo que dice Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Alguien le da una alabanza al Señor. Dios comienza a hacer ese proceso en la vida de todo hombre, de toda mujer. Si ve que es necesario vivir en la voluntad de Dios, porque ese vivir esa voluntad de Dios comienza, hermanos, a ver en nosotros, wow, yo estaba equivocado. Y sabe que uno se encuentra personas que les ha llevado el evangelio, que son buena gente, buenos esposos, buenos padres, responsables. Y muchas veces piensa que con esas acciones es suficiente para llegar al cielo. Esto no es por obras nuestras. No, esto no es por obras. Esto es por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios da, pero el ser humano necesita tomar esa decisión. Hermano, la voluntad de Dios también actúa en nuestra salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y sabe algo que lo que le llama la atención es que Dios no ha venido al mundo para hacerle un background a la gente. Como usted hizo esto, usted no se merece la salvación. Como usted hizo eso, usted no es digno de entrar al reino de los cielos. Por eso se necesita conocer la voluntad de Dios. Primero de Timoteo 2:4. El cual, o sea, el Señor quiere, mire lo que dice aquí, que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Quiere decir que Dios está dispuesto a que todo aquel, hermanos, que está en este mundo se salve. Pero de la única manera que lo puede alcanzar es en la medida que se proponga a conocer, aleluya, a la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Cuando uno viene a Jesucristo, se da cuenta, aleluya, quién es la verdad y queremos practicar la voluntad de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Mire, hermanos, cuando él dice Dios quiere, ¿qué es lo que está allí operando? Su voluntad. Su voluntad, que todos los hombres sean salvos. Estamos ahí todos, hermano, ahí también estamos nosotros. ¿Y qué más? Y que vengan al conocimiento de esa verdad. Por eso es necesario, porque es que es necesario venir al culto, porque cada vez Dios me habla. Así llegue un solo versículo, Dios me enseña, Dios me prepara, Dios me capacita, Dios me muestra. Es más, aunque usted no hable o no le comente a nadie más, pero Él con su palabra corrige, Él con su palabra transforma. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso hay que venir cada vez que nos dé la oportunidad Dios, venir. ¿Para qué? Para conocer más a profundidad al Señor Jesucristo y también para conocer su voluntad. Según séptimo dice, también la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El verso 3 nos dice esto:
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y mire lo que dice el verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a quién, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Quiere decir que cuando yo desecho la voluntad de Dios, me estoy haciendo daño a mí mismo, porque mi voluntad me puede llevar al desenfreno, mi voluntad me puede llevar a la perdición, mi voluntad me puede llevar a la confusión. Pero si yo empiezo a aplicar la voluntad de Dios, hermanos, producirán muchas cosas favorables a nuestra vida. ¿Sabe que el ministerio que tenemos, cada uno de nosotros, es por la voluntad de Dios? Porque Él fue el que nos puso. Cada hermano, cada hermana que sirve. Por eso un hermano, una hermana que le sirve a Dios, antes de entregar un cargo, hay que pensarlo muy bien. Porque dice, no, pastor, yo no puedo seguir, estoy muy cansada, estoy muy cansado, tengo tantos problemas, tantas enfermedades, ¿cierto? Mi consejo es decir, hermano, hermana, vaya al altar. Y si usted tiene fuerza de voluntad, entréguele eso que usted tiene al que se lo dio. No se lo dio el pastor. Dios a través del pastor administra para que el hermano o el hermano reciban lo que Dios tiene para él. Entonces usted le tiene que entregar al que le dio esa oportunidad, al que le dio ese privilegio. Allí donde uno tiene que decidir o definirse. Si yo le he servido al Señor, ¿será que yo tengo la capacidad de decirle que le quiero entregar eso al Señor? Eso me hace reflexionar. Si Él me ha puesto allí o te ha puesto allí, ¿qué es lo que está operando allí? Su voluntad. Te puso allí porque esa es su voluntad. Y mi proposición es agradarle al Señor con lo que Él me dio. Porque yo no era digno de que Él me pusiera donde Él me pusiera. Pero si a Él le plació, lo que me toca que hacer a mí es corresponderle al Señor Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso, hermanos, es un privilegio ser escogido. Lo que estaba diciendo ahora la hermana aquí. Hay personas que de pronto hay problemas, se siente como incapaz o se siente como frustrado porque no pudo ser gerente de una empresa. Pero muchas veces nosotros como que no le damos la estatura de lo que somos. Somos hijos de Dios. Y cuando nos damos cuenta para qué Dios nos está preparando hoy aquí, ¿usted se ha tomado el trabajo de darse cuenta quiénes van a reinar en el milenio? ¿Quiénes creen ustedes? Usted, hermano, se da cuenta que si la palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios a nosotros del mundo para avergonzar a los sabios, ¿qué tendrá más valor? Ser presidente, gerente, algo de alguna empresa en esta tierra, a que usted y yo vamos a administrar, hermanos, en el milenio, y Dios nos llevará o nos pondrá donde Él quiera. Esto no se compara con nada. Por eso tenemos que darle la altura en la posición que Dios nos ha concedido. Alguien alaba la presencia del Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Es un privilegio de que Dios nos haya escogido. Mire, hermanos, y mire que uno de los que dio ese reconocimiento fue el apóstol Pablo. Romanos capítulo
uno. Y observe que sabemos quién era Pablo, ¿cierto? ¿Y quién fue él? ¿Cierto que sí? Era Saulo de Tarso, que tenía unos rangos y unas posiciones muy privilegiados. Pero mire las palabras que él dice aquí. Pablo. ¿Y qué dice? Ilustre. No, dice ilustre. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es lo que se está evidenciando allí? El que lo puso ahí fue el Señor Jesús. ¿Qué es lo que está reflejando Cristo? Su voluntad. Llamó a alguien que de pronto para los demás discípulos, Pablo o Saulo de Tarso, no era el adecuado para llamar. No era el preciso para salir a convertirse en el predicador de todos los tiempos. Pero escucha las palabras de Jesús. Señor, pero si él hizo esto o aquello. No, ven y ora por él, porque instrumento útil me es este. Quiere decir que el Señor les estaba mostrando a ellos que en Saulo de Tarso estaba puesta la voluntad de Dios para convertirlo en un apóstol apartado para el evangelio, para lo que él creía. Alabanzas al nombre de Jesús. Esa misma cita está en 1 Corintios 1:1 para que usted lo pueda leer en la casa. La voluntad de Dios también está en nuestra consagración, en nuestra transformación y en nuestra renovación. Romanos capítulo 12. Y mire cómo nos habla el Señor. El Señor no nos habla presionándonos, sino que nos habla como rogándonos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y comienza a decirnos, muchachos, no se enreden en estas cosas, porque lo de este mundo es efímero. No os conforméis a este siglo, sino que nos dice cómo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué nuestro entendimiento tiene que ser renovado? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, hermanos, que nuestro entendimiento necesita ser renovado, porque cuando es renovado no nos va a costar aceptar la voluntad de Dios, no nos va a costar vivir en la voluntad de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque si usted se consagra y renueva su entendimiento y vive para Dios, está en la voluntad de Dios. Amén. Recuerde que lo que usted quiere define de lo que usted es. Lo que usted quiere define de lo que usted es. ¿Cuál cree usted que es la máxima expresión de la voluntad de Dios? Lucas capítulo 19. Está interesante, ¿cierto? Lucas capítulo 19. ¿Cuál piensa usted que fue la máxima expresión de la voluntad de Dios? Mire que la máxima voluntad de Dios fue salvar. Y Lucas lo dice aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, no lo que se iba a perder, lo que se había perdido. Salvarnos, hermanos. Y para llegar a este punto, hermanos, sucedieron cosas trascendentales. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor? Se manifestó en carne. Porque de la única manera de poder salvarnos, dice la Biblia, porque la paga del pecado
Y tenía que morir alguien sin pecado. Y la tierra, ninguno llenaba el requisito. ¿Qué hizo Dios? Allí quiso expresar su máxima expresión. Se manifestó en carne para que a través de ese velo de carne se pudiera pagar el precio del pecado por la humanidad. Era la única manera de poder ser salvos. Amén. ¿Qué dice primera de Timoteo 3:16? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces Él tuvo que manifestarse en carne. Ahora vamos, Filipenses, se lo voy a leer en esta otra cita. Filipenses, capítulo 2. Versículos 6 y 7. Mire cómo dice esta versión. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, ¿qué hizo? Renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humildad, posición de un siervo, de un esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y ¿sabe qué es lo que llama la atención aquí? A Dios nadie lo manda. Pero ¿sabe qué es lo tremendo aquí? Él aprendió a obedecer. Observe que el Señor, estando en condición humana aquí, en su edad adolescente, Jesús obedeció a José y a María. Fue obediente. Aunque era Dios manifestado en carne, Él no tomó esa posición. No, Él se acogió a lo mismo de usted y de mí. Estando en esa condición humana, aprendió a obedecer. Amén. Y hermano, y fue aún más allá, hermano, porque la Biblia dice que Él fue obediente, y obediente está más allá, hasta la muerte. Filipenses, en la otra versión, bueno, esta versión dice: y se humilló a sí mismo, en el verso 8, en obediencia, y murió en la cruz como morían los criminales. Porque a la cruz no iban porque eran buenas personas. En la cruz iba porque habían cometido un delito. ¿Y para qué eran puestos en esa cruz? Para ponerlos en el escarnio público en todo el pueblo, para que la gente no cometiera delitos. Para intimidar, eran puestos en esa cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, Él fue enseñanza para nosotros. Obedeció no solamente a sus padres, sino que fue más allá, obediente hasta la muerte. Unos dicen: yo obedezco, pero no hasta la muerte. ¿Qué dicen ustedes? No, yo voy y entierro a fulano, pero yo no me entierro con él. ¿Hemos dicho eso o no? Nosotros acabamos de ir unos sepelios allí. Hay amor, y no estábamos colocando ahí a cualquiera, era el esposo. Y la hermana Natalia dijo: no, yo me meto ahí también. Entonces, mire, hermanos, lo que nos está hablando la palabra del Señor. Él nos enseñó su obediencia. Murió, hermano, de forma terrible, porque la muerte de Cristo fue una muerte totalmente terrible, en una cruz. Pero ¿sabe qué llama la atención? Que asimismo el Señor recibió la exaltación. Filipenses capítulo 2, dice la palabra del Señor en Reina Valera: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué pasó con ese nombre? Con todo lo que el Señor dice: para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todos necesitan reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe que en la voluntad de Dios, las peticiones nuestras pasan por la voluntad de Dios? ¿Usted cree eso o no? Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a mí o a la voluntad de Él, conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Alabanzas al nombre de Jesús. Todas las peticiones tienen una llave y es la voluntad de Dios. Porque ¿qué fue lo que le dijo el leproso a Jesús? Señor, sáname. ¿O cómo le dijo? Si quieres. Si quieres, ¿cierto? Si quieres, puedes limpiar. Y qué bonita la respuesta del Señor, hermanos. Si quiero, se limpio. No, hermano, el Dios que usted y yo tenemos es un Dios incomparable, maravilloso. Qué bueno es el Señor cuando Él nos explica y nos enseña lo que es su voluntad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, cuando nosotros pasemos una adversidad, una enfermedad, una prueba, yo pienso que la petición no es nosotros, es Señor, conforme a tu voluntad, haz tu obra en mí. Conforme a tu voluntad, haz tu obra en mí. Esto que estoy atravesando yo te lo presento, pero si tu voluntad es que tú me quites esta situación, haz tu voluntad. Hubo hombres que entendieron la voluntad de Dios y ahí debemos llegar nosotros. Pablo lo entendió. Hechos capítulo 9. Ya vamos a acabar. Padre celestial, me perdonan esta. Ya me falta un pedacitico. Versículo 6. ¿Se acuerdan cuando Saulo tuvo ese encuentro con Jesús? Él perseguía a la iglesia. Y dice que vino un resplandor que lo encegueció, ¿cierto? Quedó como ciego que no podía ver. Y dice el verso 6 de Hechos 9, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué fue lo que dijo Saulo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hizo aquí Saulo de Tarso? Se sometió a la voluntad de Dios. Aunque era preparado, aunque sabía tantas cosas y tantos idiomas, obsérvese que entendió tanto el apóstol Pablo a vivir en la voluntad de Dios, que dice que todo lo que él fue y todo lo que él era, lo estimó por basura, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo hizo Isaías, ¿cierto? Yo siendo un hombre inmundo de labios he visto, ¿cierto? ¿A quién enviaré? ¿Y qué dijo aquel? Heme aquí, envíame. Por eso nosotros estamos aquí. Un día, varones escogidos por Dios. ¿Por qué estamos aquí esta noche? Porque algo aconteció antes, hermanos. Para que el mensaje llegara a este país, a esta nación, aquí donde estamos ahora como Ipún, para traer él escogió a hombres. Y hubieron hombres que desde el principio, hace 38 o 39 años, vinieron aquí. Yo no me olvido porque yo conocí al hermano Aldemar Torres hace 28 años. Y él era odontólogo, porque él fue odontólogo y él tenía una odontología ahí en Fort Lauderdale, en Pómpano. Pero él decidió, necesitamos de que aquí están llegando muchos hermanos y no tienen dónde congregarse. Y él de su voluntad inscribió, él fue el que inscribió bajo las leyes de este país. De parte de él, es por eso es que esta iglesia se llama Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Él fue el que le dio ese nombre.
Y después, hermanos, estuvo aquí, llegó el misionero, el hermano Eliseo Duarte, pero también el hermano Adrián Burgos, venía desde el norte, desde Manhattan, desde Nueva York. Él venía de Puerto Rico, pero llegó muchacho allá y en una enseñanza él tuvo la revelación. Y Dios lo inquietó y lo llamó y se reunieron ellos y empezaron a predicar en Queens, empezaron en Jamaica, allá donde se convirtió el hermano Juan Carlos Monsalve. Allá llegó el hermano Jesse Ospina como primer pastor en Queens. Y ahí se empezaron a reunir. Entonces Dios escogió a estos hombres para traer el mensaje de salvación. Y ellos le preguntaron: Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Se pusieron en las manos del Señor y se pusieron en la voluntad de Dios y empezaron a predicar y a enseñar y a preparar a hombres para llevar este mensaje. Y hermano, ¿y sabe qué es lo que pasa cuando uno decide oír la voz de Dios? Por eso esta enseñanza llega al corazón y escoge a hombres que se proponen hacer la voluntad de Dios para que Él los lleve donde Él lo quiera hacer, porque la voluntad de Él es agradable y perfecta. Recuerde que el Antiguo Testamento es cristocéntrico. ¿Dónde está? Lucas capítulo 24. Saquemos tiempito que esto nos ayuda mucho, hermanos. Y verso 44. Porque aquí el Señor refleja que no solamente de Él se habló en el Nuevo Testamento. Él dijo, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, hablando a los discípulos, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, dice Jesús, de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. En los profetas, ¿cierto? Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Y qué más? Y en los salmos. Entonces ahí está reflejado, hermanos, la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es cristocéntrico. El crecimiento de la iglesia es cristocéntrica. La predicación es cristocéntrica, porque esa es la voluntad de Dios, que siguiendo la verdad en amor crezcáis para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús, hermanos, porque cuando no se sigue la verdad, se siguen las artimañas. Efesios, ya casi acabamos, faltan poquitico. Músicos, por favor, vayan pasando aquí adelante para que los hermanos sepan que ya vamos a acabar. Efesios 4, 14. Mire, hermanos, ¿por qué necesitamos oír el evangelio que me lleva y me orienta a la salvación de mi alma? El verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué? Las artimañas del error. Hay gente siguiendo las artimañas del error. Amén. Y por eso cuando se anda así, no se está caminando en la voluntad de Dios. Amén. Quiere decir que las artimañas del error es seguir la verdad sin amor. Pero cuando caminamos en la voluntad de Dios, hermano, en la verdad caminamos en amor. Por eso uno tiene que aprovechar cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla. Y cada alma que llega a la casa de Dios necesita conocer de verdad quién es Jesucristo y poder vivir en la voluntad de Dios. Cuando usted quiere ir a la voluntad de Dios, eso es lo que se llama arrepentimiento. Porque estoy reconociendo que Dios me quiere salvar. Vamos a estar en pie, mis hermanos. Hermano Rodolfo Jr., vamos a llevar una adoración a la presencia de Dios.
Tú eres bueno, 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 Señor. Gracias, Señor, por darnos a conocer tu voluntad. Gracias, Señor, por permitirnos vivir en tu voluntad. Gracias porque tú nos has salvado, tú nos has amado de tal manera. Tú viniste a este mundo, tu propósito era venir a rescatarnos, Señor. Hoy podemos adorar y glorificar a este Dios maravilloso que todo lo ha hecho en beneficio de nuestra vida para presentarnos y darnos a conocer tu preciosa voluntad. Gracias, gracias, gracias. Me postro ante tu altar. Yo vine para adorar, mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Gracias, Señor. Me postro ante tu altar. Yo vine para adorar. Dígaselo. Mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Más de ti es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo. Más de ti es lo que necesito, es lo que necesito. Me postro ante tu altar. Gracias, Rey, gracias, Rey. Yo vine para adorar, mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Me postro ante tu altar. Yo vine para adorar, mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Más de ti Es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo. Más de ti es lo que necesito, es lo que necesito. Más de ti es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo. Más de ti, eso es lo que necesito, es lo que necesito. Mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Más de ti es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo. Más de
lo que necesito, es lo que necesito. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos de este lugar. Pero yo sé que esta palabra la vamos a llevar en el corazón. Vamos a recordarla, vamos a retenerla para que aprendamos cada uno de nosotros a que vivamos en su voluntad. Amén. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu presencia, por tu preciosa palabra, por cada hermano, cada hermana, cada visita que vino a este lugar, a esta noche. Nos vamos de este lugar, Señor, edificados de parte tuya por tu hermosa palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, por un cerco de protección sobre cada uno de nosotros. Guarda a nuestros hermanos día a día, a cada lugar donde ellos se mueven, a sus lugares de empleo. Protégeles y cúbrenos con tu sangre preciosa, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Paz de Cristo para todos. Señor Jesús me los bendiga y les guarde. Resplandece. Somos IPUL. Este 2026 resplandece. Levántate y resplandece. Resplandece. Somos IPUL.